Hola y bienvenidos a un nuevo video de la clase práctica de la Cátedra de Praticultura. En este caso estaremos desarrollando el trabajo práctico número 3 relacionado a implantación de praderas. Entendemos que este es un tema que lo van a ver con mucho más detalle y en profundidad en la Cátedra de Pastura, manejo y utilización de pasturas. Sin embargo, el objetivo de este práctico es tratar de dar alguna base conceptual y principios de manejo de una pradera y de una mezcla forrajera que después van a poder ser desarrollados y explayados con mayor detalle, como ya se mencionó, en la cátedra de pasturas. Cuando nosotros hablamos de implantación de praderas, básicamente estamos hablando de una estrategia que tiende a incrementar los niveles de producción de un establecimiento ganadero, que debemos recordar, en el noreste argentino, prácticamente más del 80% de los establecimientos ganaderos basan su producción en la producción del pastizal, ¿sí? Como habíamos visto, o de la vegetación natural, ¿sí? En el caso de una implantación de pradera, lo que nosotros estaríamos haciendo es un reemplazo de la vegetación natural por la incorporación de algunas especies forrajeras mejoradas genéticamente y adaptadas al ambiente. ¿Por qué o cuándo debemos considerar implantar una pradera? Si tenemos en cuenta lo que habíamos visto en el trabajo práctico número 1 y lo que venimos desarrollando también del trabajo práctico número 2 de cálculo de siembra, nosotros debemos empezar a considerar la implantación de una pradera cuando tenemos al menos de 40% de especies deseables e intermedias. Cuando llegamos a ese umbral, prácticamente tenemos nuestra superficie forrajera degradada, independientemente si ya haya sido una pastura o un pastizal. Pero ese es el límite. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación y logramos determinar que la condición en la que está nuestro potrero es con una cobertura menor al 40% de estas especies o de esta categoría de especies, entonces es en ese momento donde debemos empezar a considerar establecer o implantar una pastura. ¿Qué consideraciones previas debemos tener? Bueno, obviamente, como habíamos charlado, el ambiente, y el ambiente está relacionado a la especie a implantar, no es lo mismo una cañada con un bajo anegable o con periodos de inundación frecuente o un humedal, a un bosque alto, ¿sí? O a un bosque de albardón. Entonces, en función al ambiente y a la fisonomía, tenemos que tratar de establecer qué especies vamos a incorporar, porque no todas las especies forrajeras se adaptan a todos los ambientes, ¿sí? La época de siembra, evidentemente nosotros estamos en el trópico, en el subtrópico, y las gramíneas, salvo algunas especies que se hacen para cultivos de verdeo, la mayoría de las gramíneas que son destinadas a praderas perennes, de uso perenne, se implantan o se siembran en la época primavera-estival, pero dentro de esa época tenemos que considerar las condiciones climáticas y la temperatura. Como regla general, tratar de no sembrar muy cerca del mes de enero y durante el mes de enero, debido a las altas temperaturas, que lo que pueden llegar a hacer es matar a la planta en sus pequeños o estados primordiales, ni bien germina, ¿sí? ¿Qué tipo de utilización le voy a dar a la pastura? Si va a ser para pastoreo directo, si lo voy a hacer destinada a un diferido, como un forraje de conservación, pero en pie, digamos, no en pie, si voy a hacer rollos, si voy a hacer fardos, si yo solamente quiero usarlo como parte de un esquema de rotación de cultivo, porque era un lote que venía de un cultivo agrícola y lo quiero volver en una pradera para aprovechamiento ganadero, también, ¿sí? Esas son algunas de las consideraciones. Siempre es muy importante hacer un muestreo de suelos para tener alguna idea de la condición química, de la fertilidad química que tiene el suelo y poder hacer alguna corrección previa a la siembra. Esto es algo que siempre se recomienda, pero muy pocas veces se hace. Y si uno tiene en cuenta el costo versus la inversión que está por hacer, prácticamente no hay nada que sopesar. Sin embargo, es una práctica muy poco establecida y sistematizada a la hora de planificar la implantación de una pradera.
Una cosa no menor es qué equipo dispongo. ¿En el establecimiento se cuenta con la maquinaria suficiente o va a haber que contratar? ¿Hay servicios de terceros que puedan proveer el servicio en la zona? Es todo una problemática que hay que sentarse a ver en forma previa. El presupuesto con el que se dispone también, siempre muy importante. ¿Qué nivel de preparación le vamos a dar al lote? ¿Sí? Al suelo. Si vamos a hacer un movimiento, una siembra convencional, un movimiento de suelo convencional, una preparación de suelo tradicional, o vamos a trabajar con una labranza mínima. Eso también obviamente afecta al presupuesto y también los requerimientos de equipo. Y por último, pero no por eso menos importante, la consideración previa que hay que tener es el método de siembra. O sea, de qué manera yo voy a sembrar la pastura, asumiendo que sea una pastura que es por semilla. Con respecto a esto, métodos de siembra básicamente tenemos tres: al voleo, siembra convencional y siembra directa. Al voleo, en este caso acá está aclarado con fertilizadora, pero también se puede hacer con avión, cuando son superficies muy grandes. Es una siembra que no es muy uniforme, ¿sí? Se debe sí o sí, al no ser muy uniforme la siembra, se debe incrementar de por sí el cálculo de siembra. Si nosotros habíamos establecido, de acuerdo a lo que vimos en el práctico 2, que deberíamos sembrar con 7 u 8 kilos por hectárea, si vamos a sembrar con una fertilizadora, a ese número tendríamos que sumarle un 25 o 30% más, justamente por la desventaja que tiene este método. Y obviamente la germinación es despareja, porque no podemos controlar cómo la semilla se va a incorporar al suelo. Después tenemos el método de siembra convencional, que es la preparación de suelo en forma tradicional, que permite una uniformidad de siembra, una germinación, pero la desventaja es que expone el suelo a los factores de erosión. ¿Sí? Si nosotros preparamos el suelo para una siembra y nos llueve mucho o no hicimos una buena nivelación, podemos perder también por erosión eólica. Y bueno, también se puede, dependiendo del nivel de preparación que tuvo la siembra convencional, también podemos perder mucha semilla que se fue muy adentro en el perfil. Es un método que también facilita la pérdida de estructura, sobre todo en los primeros centímetros del suelo. Y si llueve o por ahí nos pasamos con el uso intensivo de la maquinaria, también puede facilitar la compactación y evidentemente la fertilidad del suelo. Cuando hablamos de fertilidad del suelo debemos recordar, y esto ya lo sabrán por la cátedra de grafología, hablamos de la fertilidad química como también de la fertilidad física y también la fertilidad biológica del suelo. Cuando hablamos de siembra directa, es una siembra que obviamente no tiene las desventajas que tiene la siembra convencional, permite la conservación del suelo ya que la labranza es mínima y obviamente menor disturbio. Consecuentemente, como contraparte tiene que el lote ya debe tener una preparación previa, ¿sí? Generalmente se suele trabajar en lotes que vienen con un historial agrícola y el equipo que se requiere también es mucho más caro. Siempre recordar, no sembrar muy profundo. Nosotros no estamos sembrando una semilla de un grano de maíz, un grano de soja, que tiene un tamaño considerable, estamos trabajando con gramíneas y forrajeras. Entonces, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, cuando nosotros perdemos la semilla mucho más abajo en el horizonte de siembra, es menor la oportunidad que tiene de esa semilla cuando germina de poder llegar al sol, ¿sí? El primordio foliar, y empezar a trabajar y fotosintetizar. Pierde mucha energía y pierde vigor. El suelo debe contener humedad al momento de la siembra. Que contenga humedad no significa que tenga agua o que esté en estado de saturación, ¿sí? Pero tampoco significa que esté 30 días sin que le haya caído una gota, porque evidentemente la semilla para germinar necesita absorber humedad. Y por último, pero vuelvo a recalcar, no menos importante, siempre hay que realizar un control de malezas previo a la implantación, sobre todo si van a ser implantaciones como el método de siembra al voleo. Porque si no, no solamente que tenemos que incrementar la cantidad de semilla, sino que probablemente si no controlamos la maleza, que fue lo que nos llevó en primer momento a definir que el lote estaba degradado y que debíamos incorporar una pastura, si sembramos sin controlar maleza, lo más probable es que volvamos a cometer el mismo error y por más que la semilla germine,
y sea una semilla de muy buena calidad, la competencia que le va a hacer la maleza va a ser siempre más agresiva y vamos a terminar perdiendo la inversión. Mezcla forrajera. Vamos a ver primero la definición. Cuando nosotros hablamos de mezcla forrajera y se le va a hacer parecido al concepto que vimos cuando hablábamos de praderas, ¿sí? Población artificial, formada por varias especies con diferentes características, tanto morfológicas como fisiológicas, en la que al menos una es de hábito de vida perenne, ¿sí? ¿Por qué hablamos de mezclas forrajeras? Como ustedes sabrán, nosotros tenemos en lo que es el NEA, NOA también, una gran heterogeneidad no solamente de ambientes o de fisonomía, sino también de suelos. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando nosotros implantamos una especie, esa especie puede andar dentro de un mismo lote, puede tener diferentes suelos, y esa especie en algunas partes del lote donde el suelo es favorable, o la especie está más adaptada a ese suelo, va a crecer y se va a desarrollar y va a producir muy bien, y en otras no tanto. Para compensar esas zonas donde la semilla no, o la especie que nosotros elegimos no va a progresar de una manera favorable, es que decidimos incorporar otra, ¿sí? Por eso hablamos de una mezcla, para poder salvar esa heterogeneidad que tenemos en ambientes y en suelo. Otra razón por la cual nosotros hacemos una mezcla forrajera es que hay especies que producen dentro del mismo periodo primavero-estival, hay algunas especies que producen temprano en la época de crecimiento y otras que tienen su crecimiento mucho más allá, ya próximos a mediados del otoño, lo cual nos permite extender la oferta forrajera. De esa manera podemos armar a través de una mezcla forrajera una cadena forrajera que nos permita tener forraje, pasto, durante la mayor cantidad de tiempo posible. Recordemos, como hemos visto en los videos y en los materiales anteriores, que nosotros tenemos una marcada estación seca y que nuestras gramíneas en invierno no producen, no solamente por las deficiencias que podemos llegar a tener en las precipitaciones, sino por las bajas temperaturas. Por último, al incorporar 2 o 3 especies, lo que también estamos haciendo es un balance nutricional, ya que si, por ejemplo, incorporamos una leguminosa y una gramínea, con la gramínea estaríamos aportando la parte energética y con la leguminosa estaríamos balanceando la parte proteica dentro de la dieta del animal. Si nosotros logramos conciliar los 3 primeros objetivos, o las 3 primeras razones, vamos a apuntar a tener una sustentabilidad productiva, no solamente de la pradera, ¿sí? de la pradera o de la pastura que vamos a incorporar, sino también de la producción animal o de la producción secundaria del lote en términos de kilo de carne por hectárea. Recordar, no sembrar muy profundo, el suelo debe contener humedad al momento de la siembra y realizar un control de malezas. Bien. ¿Qué tipos de mezcla nosotros podemos encontrar cuando vamos a planificar la incorporación de una pastura o de una pradera artificial? ¿Recuerdan estos conceptos? Monofíticas, simples y complejas. Muy bien. Monofíticas, cuando hablamos, estamos hablando de una gramínea y una leguminosa. Cuando hablamos de una mezcla simple, hablamos de 2 gramíneas más una leguminosa o 2 leguminosas y una gramínea. Y si ya tenemos más de 3, estamos hablando de complejas, ¿sí? Esto ya lo habrán visto algo en el desarrollo de la cátedra en la teoría de gramíneas y de leguminosas con el profe Aguilera. Pero un concepto que deben recordar, que también lastimosamente no generalmente se lleva a cabo en la práctica, a veces por complejidades propias de implantar especies muy diferentes, es que ni gramíneas puras ni leguminosas puras constituyen una pastura ideal. O sea, una pastura que solamente sea de una gramínea, evidentemente va a tener una deficiencia nutricional en proteína, y viceversa. Cuando yo tengo una pastura de leguminosas, por ahí estoy exponiendo, dependiendo de qué especie sea, que también lo van a ver con el profe Aguilera, puedo inclusive con las leguminosas exponer al animal a intoxicaciones, y obviamente voy a tener una deficiencia en carbohidratos. Voy a
voy a hacer un mal uso de los nutrientes que tiene cada especie. Como datos de referencia o curiosos, y por lo que haciendo un recuento de lo que veníamos viendo, las ventajas que podemos obtener cuando hacemos una mezcla: producción más prolongada y sostenida en el tiempo, que es lo que vimos con la cadena forrajera. Disminuye el enmalezamiento porque obviamente voy a tener, como tengo una heterogeneidad de suelo y tengo 2 o 3 especies que me cubren esa heterogeneidad, voy a tener un suelo bastante cubierto y voy a tener una buena competencia con las malezas, y una dieta más balanceada desde el punto de vista de la producción animal, ya que con las gramíneas voy a estar aportando energía y con las leguminosas voy a estar aportando proteína bruta, como bien lo dice ahí, E más PB. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las mezclas no necesariamente implican mayor rendimiento, o sea, no porque yo ponga dos especies distintas se suma el rendimiento, no pasa eso. Así que, y también pasa lo mismo cuando hacemos los cálculos de siembra. Cuando yo voy a sembrar 2 especies y me sale que el cálculo de siembra para una es de 8 kilos y para la otra es de 6 kilos, no es que tengo que tirar el promedio de las dos, 7 kilos. No, yo tengo que tirar 8 y 6 kilos. O sea, yo estaría tirando por hectárea más o menos 15 kilos de semilla. ¿Sí? Bien, algo que lo van a ver con más profundidad en la materia de manejo de pasturas, pero conceptos básicos que no deben faltar o no debemos olvidar. Cuando nosotros tenemos una pradera implantada, si tenemos pastoreo frecuente y no le aportamos nitrógeno, evidentemente vamos a necesitar mayor cantidad de leguminosas para compensar eso. Cuando yo tengo pastoreos poco frecuentes y mucho nitrógenos, van a dominar y vamos a tener una mayor proporción de gramíneas. Y cuando tengo pastoreos frecuentes y mucho nitrógeno, voy a tener un buen equilibrio de gramíneas y leguminosas. A esto último es a lo que tenemos que apuntar, a un sistema de pastoreo que me permita hacer uso de la pradera en forma frecuente, pero que esté bien fertilizada y tener un buen equilibrio entre gramíneas y leguminosas. Esto es algo que no se suele presentar muy seguido, pero no por ello no tendríamos que dejar de apuntar a eso, ¿no? Consideraciones para instalar la mezcla forrajera. Como ya vimos, y siempre va a ser una insistencia, la elección de la especie y el cultivar, la calidad de la semilla, como vimos en el práctico número 2, la preparación de la cama de siembra, ¿sí? Y qué tipo de sistema de laboreo voy a usar, y tipo de sistema de siembra también, qué fecha de siembra, qué método, la profundidad de siembra, la densidad de siembra, que surge también de la calidad de la semilla, ¿sí? Y de algunos parámetros que vamos a ver un poquitito más adelante, si requiere fertilización o si va a requerir una refertilización dependiendo del manejo que le voy a dar, y el manejo del pastoreo. En el primer año es vital. En esta filmina lo que vamos a ver es algunos trabajos de investigación que se desarrollaron en Uruguay, en el INIA. El INIA es el equivalente al INTA en la Argentina, en algunas especies de gramíneas, como son las festucas, y de leguminosas. Y básicamente lo que relacionamos es el peso de las semillas, que era una de las variables que estudiamos en el práctico número 2, con el desarrollo que tiene la plántula la planta cuando recién germina. Y lo que nosotros vemos es que a medida que va creciendo el peso, o tenemos semillas bastante grandes, bastante pesadas, por decirlo así, no grandes necesariamente, la altura de la plántula se va incrementando y el peso por cada individuo o por cada planta también se incrementa, y el porcentaje de implantación. Sí, entonces lo que a nosotros nos conviene tener siempre, y por eso es bueno mandar al laboratorio y saber, es cuánto pesa nuestra semilla, y tener alguna tabulación de referencia para la especie que estamos por sembrar de cuánto sería el peso ideal de esa semilla, o de esas 1000 semillas o 100 semillas. ¿Sí?
Acá vemos un gráfico similar para la especie de festuca, que esta es una gramínea templada, una C3, un peso de 2.21 gramos para 1000 semillas. La plántula pesa cada plántula pesa 1.9 gramos al germinar y tiene un porcentaje de implantación de 47. Este sería un punto de equilibrio. Yo podría tener semillas más grandes, pero los incrementos ya serían no tan significativos. Este gráfico es muy importante tenerlo siempre presente. A medida que yo voy incorporando la semilla cuando siembro a mayor profundidad, acá está 9 milímetros, acá está 2 centímetros o 20 milímetros y acá está más de 2 centímetros, vamos a ver que la planta va perdiendo macollaje, que es la parte aérea de la planta, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tratar de lograr es que no vaya la semilla más allá del centímetro cuando estoy sembrando una gramínea forrajera tropical, ¿sí? De esta manera voy a tener una buena planta con un buen crecimiento, con un buen peso, una buena cobertura y un buen macollaje, ¿sí? Lo mismo vemos en este otro cuadro que también se evalúa en Festuca sobre el porcentaje de implantación. Como a medida que tengo semillas más grandes y voy haciendo una incorporación no muy profunda de la semilla, tengo el mayor porcentaje de implantación. Miren, una semilla que pesa las 1000 semillas 2.21 gramos y yo la incorporo a 9 milímetros, tengo un 64% de implantación. Esa misma semilla, si yo la voy llevando más profundo, voy reduciendo el nivel de implantación y también cometería un error si no la incorporo al suelo, si solamente la dejo en forma superficial. Ahí estoy en un 21%. Entonces es muy importante a la hora de implantar una pastura no solamente seleccionar la especie y el ambiente, sino también tener las consideraciones estas y saber cuál es la profundidad óptima de siembra para esa especie y el peso óptimo de las 1000 semillas. Nosotros habíamos hablado en el práctico 2 de cómo hacer los cálculos de densidad de siembra en función a la calidad de la semilla. Habíamos hablado de pureza física, de valor cultural, de porcentaje de germinación, de dormancia y cómo podíamos utilizar estas variables para hacer un cálculo estimativo dependiendo de la superficie y del peso que tenga la semilla, de la cantidad de kilos que voy a tener que tirar por hectárea. Esto no siempre es así, hay condiciones que debemos tener en cuenta, por eso cuando nosotros hablamos de densidad de siembra nunca tiene que ser muy rígido el cálculo matemático. Por ejemplo, si yo tengo un suelo muy bien preparado y con pocas malezas y voy a trabajar con una siembra directa o labranza mínima, yo puedo trabajar con los niveles mínimos de densidad de siembra. Ahora, si yo tengo un suelo que está muy mal preparado porque no tuve toda la maquinaria, no es un buen suelo en términos de fertilidad química sobre todo, y tengo, pese a que haya hecho o no hice ningún control de maleza previo, y voy a trabajar encima con un método de siembra que puede ser al voleo, yo voy a tener que por lo menos incrementar la densidad de siembra en un 50%. Siempre es preferible densidades altas que bajas en gramíneas perennes de lento crecimiento. ¿Sí? Esa es otra cuestión. Hay que estudiar muy bien, y eso lo van a ver en la cátedra de pastura, las tasas de crecimiento y desenvolvimiento de cada una de las especies desde la siembra hasta que estén en condiciones de ser utilizadas. ¿Sí? Manejo del primer año, algo muy importante. ¿Qué debemos tener como objetivo en el primer año cuando logramos cuando planificamos una implantación? Que esa pradera se establezca bien, que sea vigorosa, que le permita tener una vida mayor a los 4 o 5 años. Acá nosotros en Formosa tenemos antecedentes de pasturas que tienen más de 20 años. Hacer un balance, ahí está un poquito complicada la expresión, pero hacer un balance entre la producción de la pastura y la producción animal, ¿sí? Y en el primer año tratar siempre de privilegiar la producción y el establecimiento de la pastura y no tanto el aprovechamiento por parte del animal.
Y cuando hablemos de privilegiar, hablamos de que cuando metemos los animales al lote siempre tenemos que tratar de dejar un buen remanente de pasto, ¿sí? Que le permita a la planta recuperarse y seguir produciendo raíces. Debemos tener en cuenta que la fisiología de una gramínea que está sometida a pastoreo no es la misma que de un cultivo de maíz o de sorgo que tiene prácticamente todo el desarrollo de su ciclo productivo sin ningún disturbio como es el pastoreo. Tratar de no darle un pastoreo continuo en el primer año, ¿sí? Tratar de hacer un sistema de pastoreo rotativo, después verán cada uno las distintas modalidades que haya. Y no destinarlo a una reserva de forraje, o sea, darle un pequeño estímulo, o sea, darle pequeños estímulos de pastoreo de manera que se incremente el macollaje, ¿sí? Como reacción al pastoreo, que incremente la producción de raíz y obviamente esto va a generar mayor vigor. Si nosotros solamente implantamos la pastura, pero la guardamos ahí, no la tocamos, la cuidamos por un año, lo que vamos a lograr es que la planta, hablando mal y pronto, crea que no tiene ningún tipo de amenaza, disturbio o estrés, entonces las plantas no van a producir mucho, las raíces no se van a desarrollar en una forma vigorosa y obviamente también la planta va a perder vigor. Y como ya lo hablamos, siempre en el primer pastoreo, en los primeros pastoreos del primer año, priorizar a la pastura frente al animal. Estas son pautas generales, después hay que analizar caso por caso, pero siempre esto sería como la cancha del juego para la implantación de pasturas o de praderas en el primer año. Muy bien, hasta acá llegamos, espero que les haya resultado entretenido el video y continuaremos con el trabajo práctico que lo van a encontrar en la plataforma Moodle para su desarrollo. El trabajo práctico número 3 es un trabajo grupal y tiene la tipología de encuesta.